vamos a ver la secuencia ordenada de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo durante el domingo de resurrección. Y van a ver que en un solo día ocurrieron muchas cosas. Lo que pasa es que como las tenemos relatadas en 4 evangelios, entonces nos cuesta ver un poco el orden lógico de los acontecimientos. Primero de todo, como saben, Jesucristo resucita en las primeras horas del primer día de la semana, el domingo, y un ángel rueda, separa la piedra de la tumba, del sepulcro, haciendo un gran estruendo. Los soldados quedan estremecidos de terror y la cosa es que Jesucristo salió del sepulcro, opino yo, sin que lo vieran los soldados, porque estarían tan aterrorizados que a lo mejor se irían corriendo antes de que Jesús saliera del sepulcro. Después de eso, las mujeres, María Magdalena, Salomé, etcétera, van hacia el sepulcro con aromas, pensando que no iba a resucitar el Señor y le iban a hacer pues lo que no tuvieron tiempo de hacer el Viernes Santo, de ungirle con aromas, y cuando llegan ven que el sepulcro está abierto. Y cuando se acercan, María Magdalena parece ser que no entra en el sepulcro y las otras sí que entran y ven que no está Jesús. Y ahí es donde ven a esos hombres, dice el Evangelio, que en realidad son ángeles. Ven como aquí el Evangelio habla en cuanto a la apariencia, no en cuanto a la realidad de la naturaleza. Dice hombres y no son hombres. Lo digo porque también en la Sagrada Escritura San Pablo hablará del hombre inicuo, de la perdición en 2 Tesalonicenses, refiriéndose al anticristo, y no necesariamente eso quiere decir que sea un hombre, sino que lo será en apariencia. Lo mismo pasa aquí en la resurrección. Dice el Evangelio, hombres, 2 hombres vestidos de blanco, y nadie duda de que eran ángeles. Bien, entonces resulta que les dicen, ¿por qué venís a buscar en la muerte al que es la vida? Jesucristo ha resucitado, no está aquí. Las mujeres salen corriendo, pero ya antes, María Magdalena antes se había ido, no había entrado en el sepulcro y no había escuchado a los ángeles decir que había resucitado. Así que desde el sepulcro se separan las otras mujeres de María Magdalena. Van por un camino distinto. María Magdalena no ha escuchado el anuncio de la resurrección. Y yo pregunto, ¿dónde se había ido Jesucristo? Si sabía que iban a venir las mujeres a hacerle tan obra de caridad, con tanto cariño, y va y se va, las deja plantadas. ¿Dónde se fue? Vamos a ver que es muy probable,
aunque no esté en la Sagrada Escritura, pero hay razones de que lo primero que hizo Jesucristo cuando salió del sepulcro no fue a darse una vuelta por ahí solamente, sino a buscar a su madre, que estaba destrozada. Voy a leerles una revelación que tuvo Santa Teresa de Jesús en sus obras, en el apartado de cuenta de conciencia, capítulo 13.12, escribe Santa Teresa de Jesús: díjome que en resucitado, o sea, se le apareció Jesucristo y díjome que en resucitado había visto a Nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía tan absorta y traspasada que aún no tornaba luego en sí para gozar de aquel gozo, y que había estado mucho con ella porque había sido menester hasta consolarla. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Teresa de Jesús, que se le apareció a su madre y que al principio, cuando se presenta delante de su madre, ella sigue llorando, sigue sufriendo, y tuvo que estar mucho tiempo Jesucristo consolándola hasta devolverle el gozo. Tanto era el dolor de la Virgen Santísima. Sí, yo sé que has resucitado, sabía que ibas a resucitar, pero el dolor de la Virgen no lo sabe nadie. Así que no fue como un interruptor de llegar Jesucristo resucitado, tocar el interruptor y la Virgen María toda alegre. No, costó hacerles cambiar ese sentimiento de dolor a alegría, costó. Y no porque la Virgen María fuera, diríamos, menos perfecta, sino todo lo contrario, porque el amor de ella era tan grande que a pesar de que sabía que Jesucristo iba a resucitar y que lo estaba viendo resucitado, el dolor no se marchaba de ella tan fácil, el recuerdo estaba ahí. Esto podrían decir algunos, bueno, es una revelación privada, pero ojo, que es a la doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, está en sus obras, ella lo escribió. Bueno, pero es que eso tampoco es de fe. Voy a seguir dando argumentos, y este es otro argumento muy fuerte, que es ni más ni menos de otro santo, San Juan Pablo II, que no escribe, sino que es más bien no sé si fue una catequesis o una homilía del 21 de mayo de 1997, Juan Pablo II dijo: es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su madre en primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al sepulcro, no podría traer indicio de esto. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II. ¿Y cómo es que la Biblia, el Evangelio dice que primero Jesucristo se apareció a María Magdalena? El mismo San Juan Pablo II da la razón, porque el Evangelio habla de que se le apareció primero a María Magdalena para anunciarlo a los apóstoles, para hacerlo público. Pero sin embargo la aparición a la Virgen Santísima no fue en orden a hacerlo público, a predicarlo, a decirlo, sino más bien para consolarla a la Santísima Virgen. Fue una razón, un objetivo, un fin totalmente distinto el de la aparición a su Santísima Madre. Además, dice San Juan Pablo II que bien podrían los demás, el pueblo judío, pensar que el testimonio de la Virgen María, que era su madre,
estuviera por razones interesadas o quién sabe, a lo mejor por su psiquismo trastornado, pues no ser cierto. El de que Jesús había resucitado, diría, mira, como es su madre, pues pobrecilla, está viendo visiones. Por eso Jesús no procuró que ella fuera a los apóstoles para decirles eso, sino que fuera otra persona, diríamos, distinta, que no tuviera esos lazos de sangre que tenía la Virgen María. Pero efectivamente se puede pensar, y no es contra la Sagrada Escritura, que se le apareció primero a su madre. Y es lógico, tanto es así que el mismo San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales, con ese estilo tan tosco que tiene el vasco, dice, pues se le apareció primero a la Virgen María. Y tiene que ser así, ¿es que acaso tú no tienes inteligencia? Es una manera de hablar, pues claro, ¿quién se va a aparecer primero? ¿A su queridísima madre? Evidente. Luego resolverás todas las dificultades que quieras, pero eso es evidente. Primero a su madre, que estaba destrozada. Imagínense lo contrario, que Jesús empieza a parecerse a los demás, a las mujeres, a Pedro, a los apóstoles, y la Virgen María destrozada y hecha polvo, y ala, no, que se aguante. Yo a ella no voy. No, es que no tienes inteligencia, diría San Ignacio, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a coger el camino de María Magdalena. Dejamos de momento el camino de las otras mujeres que ven los ángeles y se van corriendo asustadas, ¿no? Vamos a coger el camino de María Magdalena. María Magdalena corre y se va donde estaban Pedro y Juan. Y les dice que alguien se ha llevado al Señor del sepulcro. Es decir, no había escuchado aquello de los ángeles de que había resucitado, porque no entró. Y entonces Pedro y Juan van al sepulcro corriendo. Juan, como era más joven, pues corre más, llega el primero, pero como era el más tímido, pues se queda ahí y no quiere entrar. Y Pedro, pues que de tímido no tenía nada, nada de escrúpulo, para adentro, hasta el fondo. Y entonces ahí no vieron los ángeles, pero sin embargo dice San Juan en su Evangelio que vieron y creyeron en ese momento, porque antes no habían entendido las Escrituras. En ese momento creyeron, no antes, que iba a resucitar el Señor. Y después se vuelven. María Magdalena, claro, no corría tanto como Pedro y Juan. Vio que salieron disparados y dice, no, yo no corro tanto como estos pescadores acostumbrados al ejercicio físico. Entonces ella a su paso vuelve al sepulcro, y fíjense, ellos, Juan y Pedro, solo con ver el sepulcro vacío, creen en la resurrección del Señor, sin necesidad de ángeles. Y María Magdalena, que tanto amaba a Jesús, no cree, viendo lo mismo que los dos apóstoles, no cree. Y María vuelve entonces al sepulcro, y ahí pues ve a un ángel. ¿Por qué lloras? ¿No? Le pregunta el ángel. Y ella pues estaba tan destrozada también por el dolor que dice, es que no sé dónde se han puesto el cuerpo del Señor, ¿no? Y ahí entonces se da la vuelta y ve a un misterioso jardinero. Y le dice, ¿por qué lloras? Y María Magdalena le dice, si eres tú el que se ha llevado al Señor del sepulcro, dímelo y yo lo traeré. O sea, encima le llama ladrón. Y Jesús, que hasta eso, dicho con amor, le sienta bien. Acuérdense del ejemplo de Santa Gema, ¿no? Que escupió a una aparición de nuestro Señor Jesucristo y se apareció una flor donde tenía escrito todo lo recibo del amor, hasta los escupitajos, porque se lo había mandado el director espiritual que le escupiera a Jesús, porque no vaya a ser que fuera el demonio. Pues ahí María Magdalena le llama ladrón al mismo Jesús, claro, no sabía que era él, y Jesucristo le regala un toque del Espíritu Santo con su nombre diciendo María, y ella ahí inmediatamente reconoce al Señor. Y ahora va a venir
algo que muchos exegetas le han dado vueltas y vueltas y algunos no han acertado, ¿eh? Y es que la Magdalena tiene la intención de tocar a Jesús, sería abrazándolo o no sabemos cómo, y Jesús le dice, no me toques. Hay otras traducciones, no me retengas, etcétera, pero en definitiva que no le dejó que María Magdalena le tocara. ¿Y cuál es la razón que le da Jesucristo a María Magdalena? Le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Interesante. Pero le manda a los apóstoles que le anuncie que Él ha resucitado. Después explicaré esto de que no me toques porque todavía no he subido al Padre. Después lo explicaré enseguida. María Magdalena se va al resto de los apóstoles y le dice, Jesucristo ha resucitado, y los apóstoles no le creen. Hay que entender los apóstoles, excepto Pedro y Juan, que sí que creían ya, pero a lo mejor no habían dicho nada a los apóstoles o dijeron algo a los demás apóstoles y no les creyeron a ellos tampoco. La cosa es que no le creen los apóstoles a María Magdalena. ¿Y qué ocurre entre la visión de Jesucristo, de María Magdalena a Jesucristo, en que le dice, no le toques, no me toques? ¿Qué ocurre entre esa visión y otra visión en la que las otras mujeres que habíamos dejado de momento su camino, que salieron disparadas del sepulcro asustadas por los ángeles, y que finalmente llenas de gozo van a anunciar a los apóstoles que Jesucristo ha resucitado, y se les aparece en el camino Jesús y dice el Evangelio, todo esto el mismo día domingo de Pascua, y dice el Evangelio que ellas le abrazaron los pies? Un momento, resulta que a María Magdalena no me toques y las otras le pueden abrazar los pies. A ver, ¿cómo cosemos eso? Ustedes que saben coser, ¿cómo lo cosemos? A una le dice, no me toques. Vamos, ni con la punta de la uña, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y a las otras, ala, abrazarle los pies. ¿Por qué? Miren, se lo voy a explicar. Le dice a María Magdalena, no me toques, porque Jesucristo, para cumplir otra profecía más del Antiguo Testamento, que estaba en la figura de los panes de la proposición, que tenían los sacerdotes los sacerdotes del Antiguo Testamento, hacían pan por la mañana en el templo y lo ofrecían primero al Señor. Nadie podía tocar ese pan antes de ofrecerlo al Señor por la mañana. Nadie, ni siquiera los sacerdotes. Y después que habían ofrecido ese pan de la proposición al Señor, después ellos lo podían comer, solo los sacerdotes. ¿Quién era el figurado? ¿De quién era figura esos panes de la proposición? Jesucristo resucitado, que primero tenía que ser presentado al Padre, primero, y después ya lo podían tocar o incluso comer los demás en la Eucaristía. Pues bien, las Sagradas Escrituras nos fuerzan a pensar de que entre la visión de María Magdalena, no me toques, porque todavía no había subido al Padre, porque era el pan de la proposición que tenía que ser presentado ante el Padre, y por eso no le podía tocar María Magdalena. Y la aparición a las otras mujeres en que sí que se deja tocar, ahí ocurre una ascensión, aunque digamos rápida, ante el Padre. Misteriosa, pero una ascensión rápida. Porque si no, nos explica este pasaje del Evangelio. Porque a las otras les tendría que haber dicho lo mismo, no me toquéis porque no he subido al Padre, y resulta que tiene que subir 40 días después. No, es que ya subió al Padre en ese ínterin, en el domingo de Pascua, aunque sea muy brevemente. ¿Y
como ya había subido al Padre, ahí ya se dejó después tocar no solamente por las otras mujeres, sino también por el mismo Tomás, que hasta le metió el dedo en la llaga. Seguimos. Las mujeres, entonces, después de haber visto a Jesús y abrazarle los pies, van a los discípulos, le dicen que le han visto y no creen. Segunda vez, por lo menos, segunda vez que dicen que no creen. Primero a María Magdalena no la creen y después al resto de las mujeres tampoco. Y por eso ahí los discípulos de Emaús, cuando van camino de Emaús, le dicen a Jesucristo, que todavía no sabían que era Jesucristo: algunas mujeres nos han dicho que han visto una aparición de ángeles y al mismo Jesús, pero delirios. No hablan nada de que Pedro les había dicho o Juan les había dicho que creían que había resucitado, porque Pedro y Juan no habían visto todavía a Jesús. Pero creyeron sin ver, fíjense, viendo el sepulcro vacío. Jesús, después de aparecerse a las mujeres y que le abrazaran los pies, aquí es donde hay que poner la aparición a Pedro de la que hablan después los apóstoles cuando hablan con los discípulos de Emaús al volver. También se ha aparecido a Pedro. Entonces Jesús se aparece de una manera muy personal a Pedro, después de aparecerse a las mujeres. Seguramente también para consolarlo. Estaría destrozado el pobre, lleno de dolor por sus negaciones, y Jesús va a Pedro. Y después ocurre la aparición de Jesucristo ese mismo domingo de Pascua a los dos discípulos que no eran apóstoles, sino que eran discípulos, que iban camino de Emaús y que estaban totalmente desconsolados y que no creían nada de la resurrección. Y ahí entonces los discípulos de Emaús en esa misma tarde vuelven a Jerusalén y se encuentran con los demás apóstoles, faltando solo Tomás, y ahí es donde Jesucristo se aparece por primera vez a todos los apóstoles menos Tomás, y le dan de comer pescado y miel y se lo come delante de ellos. No hay duda. Esto no es un fantasma. Los fantasmas no comen miel y pescado y se deja ahí la raspa. No, esto es carne y hueso. Y también, además, les da la potestad de perdonar los pecados. Hasta aquí todas las peripecias de nuestro Señor Jesucristo en el primer día de la semana en que resucitó y que los católicos la recordamos como el día más grande todos los domingos de nuestra vida. El domingo es el recuerdo de la Pascua. Es la única fiesta de todo el año que se repite cada semana. Por eso es la más importante. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos dé una fe muy grande para imitar primero a ella, que creyó sin dejar de creer. Fue la única que creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sin dejar de creer. La única. Porque hasta Pedro y Juan dejaron de creer, porque lo dice el Evangelio que hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Por lo tanto, ellos también cayeron en el hoyo. Pensaron que se acabó todo. Pidamos a la Virgen Santísima de creer a partir de ahora sin dejar de creer, aunque no veamos. Dichosos los que crean sin haber visto.